Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Mindflow Podcast, el podcast que vela por tu salud física y tu salud mental. Te recordamos que te recomendamos que vayas a dar un paseo o al menos te tires unas sentadillas con nosotros al empezar este episodio. Muy buenas, Paul. Muy buenas, Fran. Muy buenas tardes, caballeros. Hoy tenemos a un invitado muy especial, que es Fran. Ahora os lo presentaremos, pero lo primero de todo... ¿Qué toca? Episodio número 14. 14 sentadillas, Fran. Vamos. Vamos de pie todos juntos, ¿no? Vamos a ello. ¿Puedo hacer una propuesta? Intento. ¿Pueden ser con salto? Sí. Me gusta por ahí. Vamos a ello. Vamos a intentar no tirar nada. Sí, vamos a intentar no romper nada. Venga, cuando queramos. 3, 2, 2, 1. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Fuerza, velocidad, 9. Bien. Mira, 14. Ya está. Y Muy bien. Bien activados. Como les gusta, ¿eh? ahora sí. Bueno, después de tirarnos esta sentadilla ya vamos a por trabajo. Vamos a por ello. Bueno, pues estamos hoy con Fran Martín, profesor, investigador también en clínica, pero más que presentarte yo, quiero que te presentes tú. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contento. Y nada, mi presentación es sencilla, soy fisioterapeuta. Y me defino, pues, como tal, ¿no? Sí que es cierto que tengo dos vertientes, una más clínica, ¿sí? Y por otro lado la docente, ¿no? Pero sobre todo clínica. Sobre todo en clínica. Perfecto. Y dentro de la clínica, o sea, nosotros ya sabemos un poquito, ¿no?, en qué te mueves, pero nuestro oyente pues no lo sabe. Dentro de la clínica, ¿qué son los ámbitos, las especializaciones que puedes tocar dentro de la clínica? En los últimos años, bueno, yo siempre digo, yo especialista no soy de nada, ¿no? Pero en los últimos años me he ido más centrando en prescribir ejercicio y sobre todo en paciente oncológico. De ahí la necesidad de investigar y de estudiar, ¿no? Pero sobre todo me he centrado en eso. Y vale, perfecto. Entonces, también has dicho un término muy sonado, ¿no?, en estos últimos años, que es el tema del ejercicio terapéutico, ¿no? ¿Qué consideramos ejercicio terapéutico? Esta es una muy buena pregunta, porque, bueno, de entrada, el ejercicio terapéutico es una consecución de movimientos planificados, estructurados, con un fin, restablecer la función. Sí, el fin principal de la fisioterapia, ¿vale? Traducido a todo el mundo, para que todo el mundo lo entienda rápido, es el ejercicio llevado a un contexto de rehabilitación, de clínica, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre me he hecho una pregunta. Para mí todo el ejercicio es terapéutico. De hecho, nosotros que entrenamos, creo que casi a diario, ¿no? Sí. Y si no podemos entrenar es porque tenemos un problema, ¿no? Exacto. Nos beneficiamos de esas aportaciones que tiene el ejercicio físico. Por lo tanto, como en fisioterapia contemplamos también la prevención, el ejercicio sí es terapéutico. Quizás se nos atribuye más a la fisioterapia, ¿no?, terapéutico. Esto es de fisio, ¿no? La tontería esta que tenemos aquí de las discusiones, ¿esto de quién es, no? Pero para mí, insisto, el ejercicio es todo terapéutico. Qué bueno. O sea, tú dirías que desde tu punto de vista, cualquier ejercicio es terapéutico. O sea, sin descartar ninguno, todo que tenga una función para X cosa, para mejorar una estructura, mejorar una rehabilitación, o sea, sin diferencia, todo es terapéutico. Para mí sí, para mí sí. De hecho, las últimas investigaciones de fisiología deportiva, de hecho escuché no hace mucho a López Chicharro, ¿no?, un referente en fisiología deportiva. ¿A quién? López Chicharro. López Chicharro. Que deberíais tener el libro en la cabecera de la cama. Y, hostia, una ponencia muy interesante que ha cambiado el paradigma total, ¿no? Si me permitís, os lo explico en 2 minutos. Sí. Cuando nosotros hacemos una contracción muscular o un movimiento, cualquiera, el que sea, pasan cosas. En la célula pasan cosas en los sistemas. De hecho, hemos estudiado siempre, o hemos tenido la idea de que
de que el músculo pues, es un órgano en el cual pues, está diseñado para generar movimiento, ¿no? Ostras, pues va mucho más allá. De hecho, cuando hacemos una contracción muscular, se empiezan a segregar una serie de sustancias químicas que ahora se les ha puesto el nombre de metaboloreceptores. Antes se conocían como quimioreceptores. Y fijaos lo que hacen. Estamos hablando de lactato, estamos hablando de hidrogeniones, estamos hablando de cambios en la concentración del pH. Pues esas sustancias van a activar sistema nervioso simpático o parasimpático de tal manera que el corazón, por ejemplo, va a aumentar la frecuencia cardíaca o la va a disminuir. Es decir, y fijaos la reflexión, el músculo es el que gobierna los sistemas, no al revés. Cada vez que nos movemos, pasan cosas en los sistemas. Si no nos movemos, no. Por tanto, tú puedes tener mucha masa muscular, pero si no te mueves, no sirve para nada. Fijaos el cambio de paradigma interesante que tenemos por delante. Sí, brutal. Creo que bastante curioso y que se suele salir como de la norma, ¿no? Que de normal es ver al músculo. Ya lo hemos comentado también en algún episodio, como que a veces se ha visto solo el ejercicio desde el punto de vista súper terrenal de entreno para ponerme fuerte. Pero ¿qué es ponerse fuerte, ¿no? ¿Cómo este órgano puede regularnos, ¿no? Por dentro, súper interesante ese punto. Anterior a esto, has comentado que a veces hay como un poquito de choque, ¿no? De fisio, entrenador. ¿Por qué crees que pasa? Y si crees realmente que existe ese trabajo multidisciplinar de se pueden juntar ambos, si puedes comentar un poquito ese conflicto y de qué manera realmente se puede llegar a unir para potenciar la rehabilitación de un cliente, potenciar un atleta, lo que sea en este sentido. También buena pregunta. Conflictiva, por cierto. Pero nos gusta. Exacto, hemos venido aquí a mojarnos. Quizás digo una cosa que a alguien no le siente bien, pero me es igual. Yo creo que es miedo. No sé hacer esto, tengo miedo pues, que no se metan aquí, ¿no? Yo siempre digo una cosa, y a lo mejor me tiro piedras encima, pero bueno, las cosas las tienen que hacer aquellos que sepan hacerlas. Lo siento, esto es lo que hay. ¿Qué ha pasado en fisioterapia? Ya no, tú eres testigo, pero sí. ¿Qué ha pasado en fisioterapia? A mí nadie me ha enseñado a hacer ejercicio con pacientes, nadie. Y esto ha pasado toda la vida. Por tanto, hay que reconocer humildemente que tenemos un déficit en el conocimiento de ejercicio. Ahora ya no, ahora ya estamos haciendo cosas para que haya algo de conocimiento. Los entrenadores, los CAFE, ¿no? Por contra, tenéis ese dominio de la metodología, pero quizás, yo no me meto en los conocimientos que tenéis, pero quizás os falta algo de fisiopatología, ¿no? Que eso es lo que se comenta siempre. Tú decías, o tú me preguntabas, ¿tú crees que sería necesario o se podría hacer un trabajo multidisciplinar? No. Hay que hacer un trabajo interdisciplinar, no inter. O sea, mira, fijaos, si me permitís, yo entreno a los pacientes con cáncer en un espacio de coworking. ¿Quién estamos ahí? Fisios y entrenadores. Y todos aprendemos de todos. Yo pregunto a los compañeros, oye, ¿por qué has hecho esto? Hostia, qué guay, lo voy a incorporar. Y así aprendemos. Es que no entra en la cabeza que no sea así. Entonces, estas guerras, yo entiendo las competencias legales, las puedo entender y las respetamos, pero, hostia, si es cuanto más vamos a aprender, es cuando te enriqueces. ¿Qué tonterías están? No, que es CAFE, este es fisio. Bueno, no sé, yo ahí no entro, yo hago mi trabajo lo mejor que puedo y sabéis al final quién acaba repercutiendo o beneficiándose, los pacientes o los clientes. Exacto. Sí. O sea, tú desde un principio, que luego también vamos a hablar un poquito sobre tu centro, que creo que será muy interesante, ¿tú desde un principio ya tenías claro que había o debía de haber ese trabajo interdisciplinar? ¿O fue un poquito ir rodando y decir, hostia, sí, quizá falta esta parte también de esa visión de los de CAFE, ¿no? Por decirlo así, porque ya se cubre quizá la parte de fisio. ¿Empezaste ya con todo el planteamiento hecho de los dos juntos vamos a ayudar al cliente, o fue como ir descubriendo que quizá habían partes que faltaban un poquito más hasta que has construido esa base como la tienes ahora? Claro, yo quizás estoy esbiaixado porque, claro, yo entrenaba culturistas de competición. Hostia, qué cambio, ¿no? Wow. Hace muchísimos años. Claro, aquí el tema es que tengo una edad. Hace muchísimos años, claro. Yo siempre he visto ese campo de necesitamos compartir.
Entonces, yo ahí, sí, por un lado está la parte de la profesión, ¿no? Y, claro, a veces tienes que morderte la lengua, ¿no? Pero yo siempre lo he tenido claro, porque yo lo he vivido eso. Entonces, insisto, llevo ya muchos años con pacientes, tratando a pacientes, y para mí lo más importante es el paciente. Por lo tanto, yo creo que ya os contesto con esto, ¿no? O sea, yo necesito esa colaboración. Y además la estoy viviendo y aprendemos mucho. Es que no veo el problema. Tiene más sentido para mí también. Sí, no, además has dicho algo muy importante, ¿no? Que es el de las cosas tienen que hacerlos los que sepan hacerlas. Y al final un título universitario muchas veces como que no te garantiza que sepas hacer unas determinadas cosas. Actualmente no en fisio se está haciendo más por aprender ejercicio y hacer tal. Los de CAFE o técnicos de deporte y demás llevan como una marcha superior en el aspecto de ejercicio porque es su profesión al final. Y yo creo que esto también se lo he dicho siempre a Paul. O sea, al final el tema de no, es que los fisioterapeutas tenemos que hacer ejercicio para gente que tiene dolor, para personas que tienen dolor, tal, no sé qué. Y esa división, y yo le decía, a ver, pero si yo, por ejemplo, no tengo ni la mitad de herramientas que Paul, que es un crack en lo suyo de hacer ejercicios de todo tipo, y él puede hacerlo y dar ese servicio y que la persona esté mejor, claro, él igual me viene y me dice, oye, ¿qué le pasa exactamente a esta persona? Y en eso de la fisiopatología, de averiguar, del análisis, de la anamnesis y de todo eso, pues igual yo le puedo ayudar, ¿no? Pero ahí está la verdadera función de la profesión. Sí, claro. O sea, al final es lo que tú has dicho. O sea, si quieres ayudar de verdad a un paciente, ¿de qué te vale tener como la división? Sí, la división es de decir, no, yo ya sé, yo no necesito. Pero vamos a ver, como cuando hablamos de qué es un centro de salud, ¿no? De verdad, ¿qué integra? Aparte, otros campos como la nutrición y demás, que luego ya también podemos entrar por ahí. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, tío. Sí. Y si te parece, vamos a pasar a otras preguntas que tenemos preparadas. Que bueno, has dicho que te entrenabas a personas profesionales de culturismo, para tal, también haces ejercicio terapéutico en tu clínica. Y lo que te queríamos preguntar es pues que actualmente se utiliza principalmente el método de RM, ¿no? Para medir lo que es el ejercicio, el estímulo. Y lo que queríamos preguntarte es una pregunta un poco extensa, o sea que te vamos a dejar que te explayes lo que quieras, que es básicamente, ¿qué es la RM, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Porque hay personas que dicen que está anticuado, y qué problemas o limitaciones has encontrado tú en este uso de la RM que te llevaron a hacer una alternativa o a buscar otras opciones. Muy bien, pues vamos por partes, ¿no? Vamos por partes. ¿Qué es la RM? La RM es la repetición máxima, ¿vale? Podemos conseguir la 1RM, la famosa, que por cierto es el gol estándar, o las NRM, ¿no? Pues 5RM, 20RM, vale, pero al final es la repetición máxima. Claro, aquí se ha abierto un debate hace ya años, ¿no? Y ahora yo escucho que gente echa pestes de la RM, cuando todo el mundo hemos utilizado la RM y nos hemos puesto fuertes. Tampoco es que sea tan cruel, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre hablo como fisio, ¿eh? Yo aquí no me meto en metodologías, obviamente las conozco perfectamente, pero yo aquí no me meto, ¿eh? Yo siempre pienso, como os he dicho antes, en mis pacientes. Las RMs, ¿para qué sirven? ¿No me preguntabas? Sí. Si me desvío, me rediriges, ¿eh? No, exacto. Que yo aquí tengo rollo para rato. ¿Para qué sirven? Bueno, pues nos han servido y nos sirven todavía para medir la fuerza. Si tu RM cambia positivamente, pues se supone que estás más fuerte, ¿no? ¿Y qué ocurre a nivel neuromuscular? Pues se sabe que con aumentos de RMs aumenta la coordinación intramuscular. Vale. Reclutas más fibras, etcétera, más adaptaciones, ¿eh? Pero también nos ha servido para escribir ejercicios, es decir, determinar las cargas relativas. Oye, pues vamos a hacer press banca esta semana al 75%. Vale, pues yo te calculo el lunes tu RM al 100%, con un protocolo que flipas, no sé si lo habéis hecho, un protocolo que flipas, y a partir de ello entrenamos una semana, 2 o 3 con ese porcentaje que hemos calculado tal. Vale, pues eso lo hemos hecho siempre, insisto, ha ido bien. Funciona. Vale. ¿Qué ocurre cuando se empieza a estudiar, se empieza a publicar? Pues hostia, que nos damos cuenta que la RM cambia cada día. Dices, ostras, si cambia cada día, si yo te la calculo el lunes y te tiro 3 semanas con ese porcentaje calculado del lunes de hace 3 semanas, no tengo ningún control de nada.
Entonces, alguien puede pensar, bueno, tampoco es tan grave. No, para gente sana no. Si nosotros vamos esta tarde a entrenar y nos reventamos las piernas, que estamos una semana con agujetas y con fiebre, que me ha pasado. Like day. Sí, sí, sí. Me ha pasado, ¿eh? Claro, pensad que yo vengo del no pain, no gain, ¿eh? O Ya, sea, me imagino. estaba trillado de la Sí, cabeza. sí. Ahora he cambiado, por suerte. Pues es mi problema. Si no puedo sentarme, es mi problema, pero un paciente no. Entonces yo necesito el máximo control. Máximo control. Yo que me doy cuenta, bueno, y ya se sabe, ¿no? ¿Qué limitaciones tiene la RM? Que cambia cada día. Eso ya para empezar. Otra limitación, ese protocolo para calcular el 1RM es súper arriesgado. Bueno, a mí me vienen pacientes que no han tocado una barra ni con una caña. ¿Podrías comentar cómo es el método para calcularlo? Porque también la gente por supuesto. Yo he de obtener un peso en el cual tú seas capaz de desplazar la barra una sola vez. Aquí estamos hablando de peso, de kilos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente se subestima. Yo tiro poco. Pero, disculpa, las piernas tiran mucho. Si tú no has entrenado, tienes una buena técnica, que son los pacientes que me vienen a mí, no me vienen atletas. Sí, claro, claro. Y los tengo que meter debajo de una barra a buscar el 1RM, me seguís, ¿no? Complicado. Mucho riesgo. Pues a lo mejor dice, ay, me he roto la espalda o ay, la rodilla, ay, es que no te dije que me duele la rodilla, no sé. Muy arriesgado. Con lo cual, para mí es un descarte total, yo no puedo hacer esto, ¿vale? ¿Qué más estamos diciendo? El método, el cómo llevas... Perdona, sí, disculpa, sí. Vale, pues se hace un calentamiento, puede ser bicicleta de 5 minutos, nada más. Lo importante es no fatigar al individuo, porque a mí me interesa un resultado lo más real posible. Exacto. Y se hacen series de aproximación. Yo calculo o estimo, ¿sí?, cuánto peso puede desplazar esa persona una sola vez y me voy aproximando. Entonces, vamos a hacer un número redondo, 50 kilos. ¿Vale? Me voy aproximando como primera serie de aproximación, 10 kilos. Segunda serie, 25. Tercera serie, 40. La cuarta serie, primer intento. Le pongo los 50. Y la serie es de una repetición solo. 3. 3 repeticiones. 3. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no quiero fatigar al paciente o al individuo que estamos testando. ¿Vale? Si imaginaos, hacemos un calentamiento de media hora con 15 series, pues bueno, ya lo has reventado y el resultado no es el real. Claro. ¿Vale? Y a partir de aquí empiezas a hacer intentos. Claro, otra limitación, la experiencia del evaluador es clave. Tú imaginaos que me tiro toda la mañana, ¡ay, me he equivocado! Y haces 25 series. No sirve. Es otra limitación. Por lo tanto, bueno, son metodologías que hemos utilizado y seguimos utilizando, pero tienen estas limitaciones. Con lo cual, en mi caso, yo no puedo utilizarlas. O sea, es más el contexto, ¿no? De lo que tú decías. Vale, sí me sirve para un perfil quizá muy adaptado, muy entrenado, que se ha sometido a una prueba de esfuerzo previo porque ya lleva tiempo entrenando, sabe lo que es la técnica, incluso el esfuerzo bajo la barra de saber sufrirlo o lo que sea, pero que hay ciertos pacientes o personas, al fin y al cabo, que no tiene sentido para ti ponerlos debajo de una barra o hacer un esfuerzo extremadamente grande, prácticamente máximo, ¿no? Porque tiene más que perder que ganar, aunque el resultado te lo puede dar, pero como has dicho, puede cambiar durante el día y demás. Sabemos que tú sí que eres más partidario, empezó a despertar tu curiosidad de valorar más la velocidad de ejecución, ¿no? Para valorar esta fuerza máxima, esta carga máxima. Entiendo que te vino esa inspiración de empezar a decir, hostia, quizá tengo que centrarme más en esta medida a raíz de ver esos problemas que te daba no puedo poner a esta persona bajo una barra, ¿no? ¿Cómo nace realmente esta idea y sobre todo a qué conclusiones llegaste para demostrar que la velocidad puede ser un nuevo parámetro para calcular esta repetición máxima, ¿no? Dejando de lado la 1RM clásica? Pues fijaos, yo de hecho tuve una crisis profesional profunda, porque claro, no sé si conocéis un poquito el perfil del paciente oncológico, pero básicamente los entrenamos o bien durante la fase de tratamiento, muy duro, porque caen, o sea, las capacidades físicas caen en picado, ¿no? De hecho, para que os hagáis una idea rápida, son pacientes que antes de iniciar el ejercicio, o sea, los estás midiendo y tal, y le preguntas, del 0 al 10, la escala de Born, ¿no? Del 0 al 10, ahora mismo, ¿cuánta fatiga tienes? Cuando el 0 es nada y el 10 es extrema. Quizás 6, 7. ¿Cómo? 6, 7, ¿eh?
antes de empezar, y tú sabes que vas a meterle fatiga. Y sabemos que no se recupera como nosotros. Bueno, entonces yo digo, yo me preguntaba, ¿qué hago? ¿Qué calculo aquí? Porque claro, esa persona está bajo mi responsabilidad. Y si está una semana con agujetas, como el ejemplo que os he puesto yo antes, es mi problema, no de ella o de él, ¿no? Con lo cual necesito tener alguna manera de calcular las cargas de forma eficaz, pero sobre todo segura, es lo más importante. Pues entro en una crisis, no te digo existencial, pero profesional, que no sé qué hacer. Y va haciendo con las metodologías que conocemos, pero sin tener ningún control. Me llega un artículo del 2010 de González Vadillo. Yo creo que... Bueno, yo no creo en Dios, pero yo creo que hubo ahí... Algo había, ¿no? Algo me llega. Sí. Hostia, velocidad de ejecución para controlar las cargas, tal. Me lo leo, me compro el libro. Me acuerdo que me lo leí en agosto, de vacaciones. No entendí nada. Me lo volví a leer, entendí poco. Y al final empecé a estudiar. Colaboradores suyos que habían publicado cosas, tal. Digo, voy a probarlo. Hostia, lo pruebo y me empieza a ir bien. Me compro un encoder. Digo, ostras, esto va muy bien. ¿Por qué? Porque y luego si queréis os explico cómo funciona. Porque me permitía controlar la fatiga. Y digo, esto es una maravilla. Insisto, que yo no voy a discutir sobre métodos de entreno. Yo no entreno atletas, aquí no me meto, Pero a mí me va bien. Porque tengo la capacidad muy, muy, muy precisa y muy objetiva de controlar la fatiga. Yo ahí descubrí el petróleo. Sí, y en el día a día, entonces, ¿tú cómo lo aplicas con ellos en clínica? O sea, ¿es algo que inicies en ciertos ejercicios que te interesen más saber en concreto? ¿Esos más principales o...? Sí, principales, en todos. Incluso también yo creo que antes de esto, si puedes comentar qué es un encoder para quien no sepa lo que es y cómo funciona un poco y eso mismo, cómo lo aplicas tú con la gente que confía en ti. Perfecto. Mira, un encoder es un transductor lineal de velocidad. Traducido a la gente de calle. Cristiano. De hecho, lo utilizan los ingenieros, claro. Los ingenieros ya encaja perfectamente, ¿no? Sí. Es un aparato que te mide la velocidad de un movimiento. En nuestro caso, la fase concéntrica. ¿Vale? Cuando empujas o cuando tiras. Lineal. De hecho, es un aparatito pequeñito, que es una cajita, y lleva un cable. Sí. Entonces, el cable lo enganchas a la barra, o a la mancuerna, o a la kettlebell, ¿vale? O a la cintura. Tú haces un movimiento y te mide iba a decir el ROM, pero tendremos que traducirlo, ¿no? Te mide la distancia del recorrido y te calcula la velocidad. Y eso te da un dato en metros por segundo. 0,8, 1,2, lo que sea. ¿Vale? Eso es un encoder que te mide la velocidad. Claro, tú has hecho la siguiente pregunta, ¿no? ¿Esto para qué sirve? ¿Cómo lo utilizas? Claro, yo que disponga de números no me sirve para nada porque tengo que interpretarlos. De hecho, el encoder o la metodología... Fijaos, ahora si entráis en PubMed o en cualquier base de datos científica y ponéis entrenamiento basado en la velocidad, tenéis como 800.000 artículos. Hay un montón. Pero vamos, una locura. Pero no sé yo cómo utilizan los números estos. Entonces, es igual que medir la frecuencia cardíaca. Sí, mira, tienes una carrera de 15 minutos y no sabes la frecuencia cardíaca de 170. Bueno, ¿y? Tendremos que, no sé, entender esto. ¿Qué significa? Pues en el encoder es exactamente lo mismo. Tú puedes obtener una velocidad y de manera indirecta, muy precisa, que insisto, habrá gente que no está de acuerdo, pero no es mi problema, de manera muy precisa puedes calcular el porcentaje de RM que representa ese peso. En ese día y a esa hora, con un aparatito. Que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Un aparatito que no pesa nada. Pero a mí eso tampoco me interesa. A mí no me interesa el porcentaje de RM en absoluto. Hombre, sí, en algún momento tendré que decir cuánto peso le pongo. Pero no me interesa si ese peso es el 70% o el 60%. A mí lo que me interesa es la pérdida de velocidad de la serie. Y eso el encoder te lo registra. El aparato te lo registra. De hecho, tú le programas cuando pierda un 15% de velocidad, que pite. Pip. Ya lo tienes. Luego os explico qué quiere decir esta la pérdida de velocidad. Por lo tanto, funciona así. ¿Dónde lo aplico? Como tú ya apuntabas, ejercicios básicos. No, pues está midiéndolo todo.
¿Por qué? Porque nosotros, o por lo menos yo, empiezo con trabajo de control motor, como calentamiento. Empiezo con algún analítico y voy progresando. Una sentadilla, aquí sí que ya te lo mido. Seguimos con un poco de propio, seguimos con tal. Un press, aquí también te lo mido. Ya está. Y se ponen fuertes. Y tengo el control. Antes de seguir, te quisiera preguntar, aparte del encoder, ¿utilizas alguna otra tecnología, plataformas de salto, yo que sé, cualquier otra cosilla? ¿O te centras únicamente en el encoder pues, por su fiabilidad, por los resultados que te da y prefieres confiar únicamente en ese tipo de tecnología? Entendiendo también que para la persona que está ahí puede ser un poquito abrumador, incluso dependiendo de cómo si hay muchas cosas que medir, ¿no? Entiendo, para la facilidad también del cliente, del paciente. ¿Haces algo más aparte de este? O... El primer día hago un test para ver la respuesta cardíaca. Utilizo una banda, un Polar, con sus limitaciones también, pero utilizo un Polar y a partir de ahí pues me centro en el trabajo con el encoder. Tampoco penséis que lo utilizo constantemente, ¿eh? Porque hemos observado, y esto no está publicado, esto habría que hacerlo, o sea, quien quiera meterse, que se meta. Hemos observado que, sobre todo con cargas medias altas estamos hablando del 70% para arriba, ¿eh? Hay un momento que el ojo humano percibe un cambio de velocidad. Da la casualidad, bueno, no hay ninguna casualidad, pero coincide con la mitad de las repeticiones que puedes hacer. Claro, eso es brutal, porque tampoco necesito el encoder. Si yo te pongo a hacer una sentadilla con una kettlebell y en la repetición 8 yo veo que has cambiado el ritmo, yo sé que te faltan 16, más menos 1. Tampoco lo necesito el encoder. Sí, o sea, que llegarías a las 16, que te faltan 8, ¿no? Claro, entonces ahí tomas una decisión. Te faltan 8, pues me haces 2 más, porque yo nunca voy al límite, nunca voy al fallo, lo que conocemos como fallo, ¿no? Nunca. Y los atletas, por lo que yo tengo entendido, tampoco. Tampoco. No, tampoco. Al menos durante la fase de temporada no van al fallo. Pues nosotros menos. Entonces, yo ahí decido. Claro, eso da mucho juego. No es lo mismo que pegue un cambio a la 10 o 12, que faltan 20 y pico, que a las 6, ¿no? Entonces, ahí jugamos mucho, pero coincide. Pero bueno, no está publicado esto, ¿eh? Dejamos ahí la bomba. Vamos a dejar ahí. Bueno, no está publicado, pero no por ello no significa que no esté funcionando y que sirva y que se utilice. De hecho, yo me acuerdo de las clases que nos dabas, ¿no? Que justo explicabas esto y es curioso porque, claro, yo pues el mundo del gimnasio y me fijaba en eso. Yo le decía, por ejemplo, a mi hermano se ponía a hacer press banca o lo que sea y decía, venga, ¿cuántas vas a hacer? Y me decía, voy a hacer 12. Y claro, llegaba a la 10 y había un cambio en la velocidad y yo le decía, puedes hacer 20, ¿lo sabes? Y dice, no, hombre, no, ¿cómo voy a hacer 20? Tal, no sé qué. Y claro, luego yo le forzaba y llegaba hasta las 20 y fallaban las 20. Y me decía, ¿cómo lo sabes? Me decía, ¿cómo lo sabes? Y siempre acertaba y es verdad, me acordaba de esto. Y quería preguntarte porque recalcas mucho, sobre todo el tema de la fatiga, ¿no? Ahora hemos dicho lo de los atletas, lo de los pacientes. En tema de atletas podemos saber que es porque no les interesa fatigarse a la hora de la competición para llegar en óptimas condiciones. Por ejemplo, un paciente, ¿no? Al final la fatiga, porque claro, entiendo que también una persona normal, estar muy fatigado pues tampoco es algo que, a ver, que cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero si yo soy una persona que tampoco quiero ser un culturista ni hipertrofiarme demasiado, el tema de la fatiga es algo que debería tener en cuenta en mis entrenamientos. Sí, la fatiga, de hecho, para mí es la variable a medir. Claro, en el contexto en el que yo estoy toma más relevancia. ¿Por qué? Ya os he explicado antes, ¿no? Estos pacientes, no todos los pacientes oncológicos. Hay muchos tipos de cáncer, muchos tipos de tratamiento, ¿sí? Pero sí que es cierto que hay un gran volumen de tratamientos que generan mucha fatiga. Incluso una vez se les ha dado de alta. Es que esto también es el tema, ¿eh? O sea, se les da el alta. Yo sobre todo trato mujeres con cáncer de mama, entonces algunas siguen un tratamiento hormonal y eso genera fatiga, genera dolor articular, diarreas. Claro, no sé si os podéis imaginar qué implica que te venga a entrenar y me diga, Fran, llevo 2 días con diarrea. Y tú observas la primera serie y la velocidad es súper lenta. Ahí ya te está diciendo, no me apretes. Y efectivamente, porque si yo le aprieto, está una semana muy mal, que me ha pasado, soy sincero, me he equivocado, y he aprendido. Pero te dice la paciente, hostia, no he podido ir a buscar a mi hija al cole. Claro,
esto para mí no me hace mucha gracia. ¿Entendéis, no? La responsabilidad que Sí, eso genera, sí, ¿no? sí, sí. Por tanto, para mí la variable es la fatiga, la variable a medir, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre? Que los pacientes con cáncer tienen una fatiga muy especial, que es diferente a la que nosotros podemos experimentar si nos vamos ahora a correr media hora. Ellos tienen una fatiga que se llama fatiga relacionada con el cáncer. Y está descrita, ya se conocen bastante bien los aspectos, ¿no? Fisiológicos de por qué. Pero para que la gente que nos escucha, ¿no? Tenga una idea muy rápida, es una fatiga que no tiene ninguna relación fisiológica. Yo le pregunto al paciente, de 0 al 10, ¿cómo estás? 8. Y no es una exageración, os lo prometo. ¿Qué hiciste ayer? Pues mira, ayer estuve en la cama todo el día porque tenía un dolor de cabeza y náuseas. Y tienes 8, sí. Es que no tiene ningún sentido. Pero fijaos otra cosa súper curiosa. Empezamos a entrenar al minuto 20 y ahora del 0 al 10, pues te puedo decir que un 5. Tía, joder, si ahora tendría que estar peor. Claro, manejar esto es muy difícil. Muy difícil porque se te pueden ir A cualquier lado. para todos lados. Para todos lados. Claro. Claro. Joder. Ostras, qué raro, ¿no? Que también pueda incluso mejorar la fatiga a veces el ejercicio. A veces, a ver, bueno, es lo típico, ¿no? Que hemos dicho que no es lo mismo la fatiga del cáncer que nuestra fatiga, ¿no? Pero sí que es cierto que hay días que dices, estoy muy apalancado porque has estado todo el día trabajando lo que sea, te sales a entrenar y enseguida notas como un poco un subidón, ¿no? También podría ir por ahí, pero bueno, te queríamos también preguntar, entrando más en lo que es tu profesión más con tratamiento oncológico y todo esto, porque claro, el cáncer al final es algo que llama mucho, ¿no? Hoy en día es algo como que joder, nadie quiere que le detecten cáncer, es un fastidio y al final pues yo he tenido la suerte, por ejemplo, de conocer casos de personas que han conseguido salir adelante del cáncer y salir pues victoriosos de esa tremenda batalla. Y queríamos preguntarte eso, ¿no? Al final, ¿qué nos podrías tú contar sobre el cáncer que tal vez no sepamos? Y también si tú consideras, pues eso, ¿no? ¿Cómo consideras tú que va el peso de la genética o el de la epigenética? En plan, ¿qué consideras tú como, no experto en este campo, que ya nos has dicho que no te consideras, pero como una persona que ve personas que están siempre en esta situación? Correcto, experto no soy ni muchísimo menos, pero bueno, tienes que estudiar un poco, ¿no? Y más que la epigenética, y que está bien, a mí lo que me interesa, y quizás la parte más desconocida, es el día a día de estos pacientes. Porque si queremos la fisiopatología, la podemos buscar y está escrita, y se están descubriendo muchas cosas, o como por ejemplo lo que os acabo de explicar, ¿no? Sabemos realmente cómo se comporta la fatiga relacionada con el cáncer, ¿no? Pero cuando hablas con los pacientes cada día, les enfadan o les preocupan otras cosas. Y no tienen mucho que ver con toda la parte fisiológica o fisiopatológica, que para eso están los oncólogos, que lo hacen muy bien, ¿vale? Que por cierto, el oncólogo es la persona diana, en mi caso, porque es él el que va a prescribir ejercicio. Ojo, eso es importante. Y cada vez los oncólogos son más conscientes de esto. Porque al final tú tienes una enfermedad, a ver lo que me dice el médico, obvio. Es el que tiene que marcar las pautas. Por lo tanto, la figura del oncólogo es importante, ¿vale? Pero a mí lo que me preocupa, como os decía, es más ¿por qué te enfadas, no? Pues joder, porque me han dado el alta, la gente me ve un aspecto bien. Oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no te apuntas aquí? Y yo estoy reventada. ¿Pero por qué me das ningún consejo si yo no sabes ni lo que me está pasando, no sabes que yo sigo vomitando? Y eso es lo que a mí me interesa. O sea, y lo que es la parte que quizás conocemos poco, hablo de profesionales sanitarios, Sí. Que tengo un paciente de estas características, igual que sabemos mucho en fisioterapia, ¿no? Pues rotura del menisco, vale, sé el pronóstico perfectamente, ¿no? Pero aquí no. Yo aquí cada paciente es un mundo totalmente diferente y además evolucionan totalmente diferente, con sus problemas, sus cuestiones de día, de su familia. Y esto quizás para mí es la parte que más se desconoce. Y yo estoy aprendiendo cada día con los pacientes. Claro.
Sí, y también que queríamos, ahora que nos has hablado sobre esto, también queríamos preguntarte si tú has tenido algún caso de éxito así como, o sea, por así llamarlo, ¿no? De alguna persona que haya venido como en muy malas condiciones y gracias al tratamiento va a ser constante a lo que se suponga que hagas durante este proceso, que también te vamos a preguntar más adelante, pues si tienes alguna historia para contarnos. Bueno, historias hay muchísimas que de éxito no sé si es éxito. Al final no sabemos, en mi caso, ¿no? Que yo prescribo ejercicio, no sabemos realmente el alcance del ejercicio. No lo sé, o sea, sí, hay mucho. De hecho, el ejercicio es lo que más evidencia tiene, ya para empezar, ¿no? Pero no sabemos qué pasa. También hay que comer bien, ¿no? Entiendo, también hay que, como estamos aquí, ¿no? Como pensamos, como... No sabemos todas las respuestas, ¿no? Pero sí que es cierto que el ejercicio tiene una potencia brutal, brutal. Me he desviado de la pregunta, ¿cuál era? No, básicamente, o sea, que si tú considerabas sí. que hay alguna historia que pueda como también o motivar a alguien que esté pasando por este proceso o inspirar a alguna persona a decir, oye, pues si esta persona que nos comentas tú pudo, yo también puedo y tal. Simplemente si tenías alguna historia o algún caso... Os explico un caso de muchos, pero un caso que no hace mucho me hizo un comentario y me hizo una ilusión terrible, ¿no? Una chica en cáncer de mama agresivo, creo que tuvo recaída, una osteoporosis muy bestia de la medicación. O sea, de entrada lo primero que me dijo, Fran, no puedo saltar. Digo, ¿por qué? Porque tengo osteoporosis muy avanzada, por la medicación, tal. No te preocupes, no hay que saltar, ya haremos otras cosas. Y estuvimos casi un año entrenando. Joder. Claro, alguien pensará, ¿qué harán de entreno? A lo mejor con una goma. No, arrancadas, arrancadas. Bromas las justas. ¿Vale? O sea, entrenamientos con cabeza, con criterio, midiendo la velocidad, pero cosas. Con intensidad. Sí, con cara y ojos. Oye, y llega un momento que me dice, mira, Fran, ahora mismo lo que más me emociona es que me he dado cuenta que puedo hacer cosas que ni me hubiera imaginado que puedo hacer. Digo, toma ya. Se me ponen los pelos de punta. Digo, toma ya. Ahora me has dejado roto. No, te lo prometo, Fran, y te lo tenía que decir. Claro, eso... ¿Sabéis por qué? Es importante porque los beneficios es en el día a día. O sea, no son atletas, no somos nosotros, a ver si puedo mover. No. Pero yo les pregunto, ¿has mejorado estas semanas? Sí. Y entonces te empiezan a explicar cosas de su día a día. Sí, porque ahora voy con mi hija al parque y claro, como quiere jugar, ahora puedo... Y dices, joder, qué bien, tío. Y ya a mí eso ya es suficiente. Claro. El papel ahí de la fisioterapia también súper importante a la hora de pues restablecer esa función y permitir que la persona recupere su vida, que al final yo creo que muchas veces eso, ¿no? Como que también hemos hablado en otros episodios de que la fisioterapia pues es lo típico de no, es que hacemos masaje o hacemos ejercicio con una goma y tal, no sé qué, y nada que ver comparado con la realidad. Bueno, mucha realidad, por desgracia, ahora mismo pues sí que puedes encontrarte esto en el mundillo, pero cada vez menos. Y cada vez vemos más profesionales pues que restablecen la función, que hacen ejercicio pautado estratégicamente con un trasfondo detrás que, claro, una persona, no, hicimos sentadillas, ¿no? Pero resulta que detrás de las sentadillas hay un plan estructurado, medido al detalle para que esa persona pueda recuperarse y eso yo creo que es increíble, ¿no? Sí, bueno, y aparte de lo del plan, lo que tú has dicho, el hecho de qué haces en tu día a día, ¿no? Esta parte más mental, psicológica, llama como quieras, ¿no? De los hábitos que también hay detrás. A mí me gustaría saber cómo... Has dicho que cada persona es un mundo y totalmente, porque al final cada persona tiene sus películas, sus cosas, sus demonios internos también, ¿no? Pero tú, ¿cómo has aprendido a gestionar también esa parte de esas personas que quizá te dicen, Fran, tío, hoy estoy reventado, o llevo una semana mal? ¿Cómo haces para gestionar que consigan volver a moverse, porque deben moverse, cuando la mente a veces no les tira? ¿Cómo de soporte eres para ellos, ¿no? En esos momentos, y cómo lo haces?
Eso es dificilísimo. Yo, como os he dicho, he pasado por muchas etapas y aprendí mucho y con muchas decepciones de cosas que yo ni me hubiera imaginado que pasaría. De hecho, yo empecé colaborando con el Hospital Clínic en un estudio que nos pidieron colaborar. En este caso, yo diseñé la parte de entrenamiento. Pacientes trasplantados de médula ósea, que para poder hacer el trasplante pues han de ingresar en unas cámaras de aislamiento, antes eran unas 3 semanas, para que bajen las defensas a 0, se hace el trasplante, y si no rechazan y tal, pues ya se les da el alta. Pero claro, tú ponte 3 semanas en una sala como esta, sentado en la cama. No hay masa muscular, entonces claro, salían en silla de ruedas. Ese no es el problema. ¿El problema cuál era? Reingresaban por un constipado, pero reingresados jodidos, ¿eh? Y se morían. Entonces, claro, yo estuve un año colaborando con una compañera fisio, pues íbamos ahí, yo iba los miércoles a hacer la primera entrevista para candidatos a ingresar en el programa para... Pues claro, yo eso me dio como un galletazo cuando yo iba los miércoles, preguntaba a mi compañera, oye, ¿qué tal el chico, el Marcos? Se me murió ayer Fran. Buah, tío. ¿Cómo? Sí, tío, la gente se muere, ¿sabes? Digo, bueno, ya, coño, pero es que estuve hablando la semana pasada con él. Pues eso me costó bastante de superar, ¿eh? Yeah. Bueno, somos profesionales de salud y tiras para adelante, ¿no? Ante tu pregunta, ¿no? ¿Cómo haces cuando hay un bajón? Pues es difícil. Lo primero, tienen que confiar en ti ciegamente. Y para que puedan confiar en ti, tienes que ser honesto. No engañar a nadie y, sobre todo, respetar a la gente. Respetar a la gente. Fran, no quiero saltar. No te preocupes que no saltamos. Fran, llevo un expansor y tengo mucho miedo. No quiero hacer pecho. No vamos a hacer pecho cuando yo sé que no pasa nada. Pero imaginaos que yo entro a discutir. ¿Quién te ha dicho que no puedes hacer esto? Si esto... Le he perdido la confianza. No te preocupes, porque por cierto, a los 6 meses está haciendo pecho, porque se da cuenta que, oye, pues no pasa nada. Claro. Pero si tú entras a todo trapo, ¿no? Con el paternalismo típico del profesional de salud, así. No, hay que hacer esto. Pues la has perdido. O sea, esta persona... En cambio, si te ganas a la persona y la persona ve que eres sincero, eres noble, que lo que estás haciendo funciona, cuando tengo un bajón le dirás, tranquila, vamos a estar una semana sin entrenar, hacer un poquito de actividad física y ya está, y funciona. Claro. Adaptarte a cada contexto, claro, saber escuchar. Difícil, ¿eh? Es difícil, saber escuchar. Sí. Oye, al final también creo que el perfil o la especialización en la que te has puesto sí que es verdad que desde mi punto de vista es muy complicado gestionar estas cosas, incluso bastante más que quizá en otro ámbito. Y yo te quisiera hacer como una doble pregunta. ¿Ves diferencia entre la gente que ya entrenaba previamente, padece un cáncer? Entiendo que has tenido los dos perfiles, ¿no? De gente que ya entrenaba, como digo, le diagnostican algún tipo de cáncer y sale hacia adelante, y otro perfil que quizá viene sin haber tenido ninguna base de entrenamiento, sea aeróbico, sea de fuerza, de ningún tipo. ¿Qué diferencias hay en este proceso? ¿Has visto que alguien se recupera antes? ¿Cómo es este? No. En este caso, las evoluciones son muy parecidas porque parten de manera basal, ¿no? De manera inicial, después de la medicación, parten en condiciones igual, físicas. ¿eh? Sí. Oh. Sí. Son tratamientos... No todos, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, tengo pacientes con cáncer de próstata o incluso de vejiga que prácticamente no han sufrido ni intervención quirúrgica ni prácticamente quimio, entonces también están como nosotros, ¿vale? Pero en otros casos, en otros contextos donde han estado un año con quimio, un año, ¿eh? Sí, un año. O sea, la caída es brutal, brutal. Y da lo mismo que hayas entrenado o no. ¿Qué te sirve haber entrenado? Conoces la técnica. Entonces el periodo de adaptación, bueno, te lo comes porque, bueno, maneja los movimientos correctamente, pero nada más. Los procesos son exactamente, o sea, la evolución es exactamente la misma. ¿Sabéis qué pasa? Son muy vulnerables porque tienen miedo. Esto es otra cuestión a gestionar. Yo cuando pregunto, me dijiste que tenías muy pronto un control. Sí. ¿Y qué tal? Hostia, pues estoy acojonada. Sabes que es un control, ¿no? Que puede ser que salga positivo o negativo.
poneros en el contexto, ¿no? Ya tienes problemas en casa porque estás trabajando, tengo que hacer un control y estoy aquí. Y os diría a pacientes que me han dicho, Fran, se me ha vuelto a reproducir. Me cago en la... Ya. Muchas cosas que gestionar. ¿Cómo se gestiona? No tengo ni idea. Ojalá tuviera un manual que no existe, porque son personas, ¿eh? Y cada uno lo gestiona de forma... Nosotros, y seguramente vosotros también, a los pacientes les acompañamos. Les acompañamos. Sí, yo puedo aplicar ejercicio, pero al final no puedo apretar. Entonces, estoy con ellos o con ellas y les acompaño, ¿no? Ni les agobio, porque es duro esto, ¿eh? Pero ahí estamos. Y esta es nuestra labor, que yo creo que importante. Una, la prevención que os decía antes, y acompañar al paciente. Y esto el personal de salud lo hace, ¿no? Tenemos un personal de salud brutal en Cataluña, brutal. Y esto lo tienen clarísimo. O sea que, bueno. Sí, metiéndonos un poco también en esto, que claro, ¿no? Ese acompañamiento y tal, o sea, por ejemplo, tú dentro de la clínica, tema de, por ejemplo, hábitos de vida o algunas recomendaciones de temas de alimentación o cosas así, o sea, ya sé que, por ejemplo, programas de nutrición y tal no puedes hacer porque no está en tus competencias. Yo sí. Porque eres soy técnico en... No, soy técnico en nutrición. Estudié técnico en nutrición. ¿También? Sí. Eso que solo nos habías dicho que eras fisioterapeuta, ¿eh? También de que hiciste el máster de PNI, ¿puede ser también o no? También. Psiconeuroinmunología, claro. Sí, pero no lo aplico, ¿eh? Vale. Entonces, claro, yo quería preguntar, ¿no? Que, claro, como hemos dicho, el día a día, ¿no? Qué importante es el día a día, porque igual a ti te ven 1 hora o 2 horas de su tiempo y el resto del tiempo, ¿qué? O sea, ¿qué recomendaciones o tal? Porque tampoco puedes apretar mucho, como has dicho, pero ¿qué cosas dirías que son como más fundamentales o qué consejos, o ya no consejos, sino como recomendaciones les haces tú a estos pacientes? Dentro de mis limitaciones, pues, sí. Y lo que hablábamos al principio, ¿no? De las competencias. Yo tampoco me puedo meter ahí en cualquier campo, ¿no? ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando están conmigo sí que me puedo permitir el lujo de ir más allá, porque estoy controlando todas las variables y bueno. Pero claro, conmigo entrenan 1 día a la semana, raramente 2, suficiente, ¿eh? Se ponen os lo prometo, se ponen fuertes. Claro, no fuertes no quiere decir un culturista, ¿eh? Se ponen fuertes. Yo creo que es otra labor importante, ¿no? Es enseñar lo que estás haciendo. O sea, yo explico todo, pero os lo prometo, todo. ¿Por qué hacemos este número de repeticiones? ¿Por qué hoy no? ¿Por qué has saltado aquí? ¿Por qué respiras tan rápido? Todo. ¿Para qué? Para que ellos me puedan reproducir luego esa sesión de alguna manera en su casa. Vale. O sea, es un aprendizaje. Hasta tal punto, pues la experiencia que os he explicado, ¿no? Hostia, Fran, ahora veo que puedo hacer cosas que antes no podía y las puedo hacer sola. Pues apúntate a un gimnasio y no ni que vengas aquí. Me llamas para ver cómo estás y ya está, que esto pasa también. Claro, yo no quiero que dependan de mí. Claro, me tiro piedras encima, ¿no? Porque al final yo los tengo que cobrar. Pero no quiero que estén. Eso no es ser fisioterapeuta. No es eso ser fisioterapeuta. Es yo te ayudo, pero te doy herramientas. Y a partir de aquí, tú eres capaz de hacer... Que me necesitas, me llamas, yo estaré aquí. Pero tú tienes que ser capaz. Eso es un proceso de aprendizaje que hay que hacer. Por lo tanto, recomendaciones. Ya la propia sesión ya es un aprendizaje. Tú lo puedes reproducir. Que sean activos o activas. O sea, anda un poquito. ¿Qué te gusta? Nadar, nada, bicicleta, no sé qué. ¿Sí? A nivel nutricional, es una pregunta recurrente. ¿Qué como? Tal. Bueno, me puedo permitir el lujo de dar algún consejo porque estudié un técnico de nutrición, ¿no? De hecho, estuve dando muchos años clases de nutrición deportiva en un instituto. Y les doy un consejo, que al final les digo, utiliza el sentido común, que tampoco hay que darle muchas vueltas, porque si utilizáis el sentido común, te sale una dieta bastante bien parida. Totalmente. Sí. Cuando se te va la pinza y escuchas 4 YouTubes, hostia, salen cosas raras. Entonces, sí, por experiencia os lo digo, ¿no? Ahora, si dices, mira, come lo justo, no te quedes llena, lo que tú que consideras que es saludable, pues un poco de fruta, mira, has acertado, legumbres, tal. Oye, te sale un programa alimenticio y dices, ole, sentido común. Y sobre todo, intenta disfrutar cada minuto. Entonces, cuando les digo eso, se ríen, dicen, tienes razón, Fran, pero a veces es difícil.
Lo sé, pero usted intenta, porque no sabemos qué va a pasar mañana, ni a mí tampoco, ni a nosotros, ¿no? Entonces hay que disfrutar cada minuto. Igual que estamos aquí disfrutando ahora, pues cada minuto. Qué bueno. Un poco profundo todo esto, ¿no? Sí, sí, bien, sí, como Creo tiene que que ser. venía a hablar de Press Banca y tal. Claro, está bien, así también la gente aterriza cosas que a veces se pasan por alto. A veces o que no se explican, quizá por eso, por el miedo o por el tabú, ¿sabes? Padezco esto, pero no lo hablaré mucho porque quizá, o bien por miedo a preocupar también, ¿no? Que supongo que eso también los debes escuchar bastante. Y aquí la otra pregunta que te quería hacer es que, claro, estamos hablando de muchas... O sea, yo cada vez que vas hablando de cosas que haces o de qué hay que hacer, ¿no? Es como que se me viene a la cabeza competencias. Y me pongo en la posición de que, bueno, como ya ahora soy estudiante, ¿no? De un grado universitario y he sido también estudiante de otro grado, digo, vale, ¿es verdad que a los profesionales se nos prepara, sobre todo a los fisioterapeutas en este caso, para este trato con los pacientes? Porque muchas veces he escuchado la típica frase de, a ver, el profesional de la salud no se hace, sino que muchas veces se nace, ¿no? Porque va con esa persona de que es pues carismática, ¿no? Que siempre pues profunda, ¿no? Que intenta como ayudar a las personas de una manera más desinteresada, como que le interesa no es hacer dinero, sino que la persona realmente mejore y deje de pagarle para que eso significa que está bien, ¿no? Y la pregunta era esa, ¿no? Que si tú crees que desde la universidad o desde los grados o desde la formación típica se nos dan las herramientas como necesarias, porque claro, hemos hablado de ejercicio, sí, esa es una, pero también hemos hablado del trato más pues, psicológico, más de esta parte emocional, hemos hablado de alimentación también, hemos hablado de los hábitos, de una filosofía de vida tal vez que sea disfruta cada minuto. Y como que veo que como en la universidad es como que te encasillan mucho para un lado, ¿sabes? Y es como, vale, ¿quieres hacer tratamiento oncológico? Pues vas por la rama del máster de oncológico, tal, no sé qué, que evidentemente hay que especializarse en algo si quieres dar un trato más profesional, más específico. Pero por una parte como que también tenemos esa visión del médico o del profesional detrás de la silla con el ordenador diciendo sí, no, yo soy un experto, no se preocupe, que aquí vamos a solucionarlo, ¿no? Y esa parte como de persona de estar ahí como que igual nos enseña. ¿Qué opinas tú de todo esto? Bueno, es una buena reflexión. Claro, en 4 años, antes eran 3, ¿no? De carrera, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, antes eran 3, ahora son 4. En 4 años no hay tiempo de abordarlo todo, es imposible. Entonces los que hacen los programas, ¿no? Pues intentan dotar al que va a ser un profesional, en este caso fisioterapeuta o ciencias del deporte, ¿no? Dotar de las herramientas más actuales y las máximas posibles. Pero es que no hay más tiempo. Y sí que es cierto que para mi punto de vista todas aquellas competencias humanísticas se pasan un poco. Hay asignaturas, de hecho tuvisteis aquí hace poco a Francesc Torralba, ¿no? Sí, antropología. sí, antropología también se da. Que es una asignatura dura para muchos alumnos. Porque en ese punto de su vida no entienden nada. ¿Esto para qué, Fran? ¿Por qué? Me paran por los pasillos, Fran, ¿por qué hay que hacer antropología? Pues es muy importante antropología, porque tú vas a tratar a personas. Y detrás de ese dolor hay unos problemas terribles. Yo, de hecho, hay tratamientos, hago también una parte de terapia manual, ¿eh? Que eso no os lo he dicho. Hay tratamientos que van bien, se resuelven y yo no tengo explicación alguna de por qué se ha mejorado. Os lo prometo, os lo digo aquí delante de todo el mundo. No tengo idea. Y al revés, tratamientos que dices, en 3 sesiones, imposible. Que abandono, discúlpame, no te puedo ayudar. Y no sé qué ha pasado. Entonces, ¿qué denota todo esto? Que hay algo más. De hecho, hay un estudio súper interesante, hace años ya, que se compararon diferentes técnicas de fisioterapia, ¿no? Pero también se evaluaba, o como variable de estudio, el feedback que tenía el paciente con el fisio. Pues los resultados mostraron que realmente el tratamiento, esto es fuerte lo que te voy a decir, que el tratamiento funcionaba cuando el paciente tenía feedback. Me ha caído bien el fisio, es tío agradable. Y tú te estás hinchando a hacer formaciones de técnicas. Y lo que tienes que hacer es psicología, macho. Sí. Para entender a la persona, oye, ¿sí?
Fijaos por dónde va el tema. Sí, en psicología lo llaman la alianza terapéutica, ¿no? Que es esa relación entre el paciente y el fisio, claro. Sí, ¿no? Sí, o sea, al final has comentado eso, que la antropología es como la asignatura de fumaos de primero de carrera, que la vi por encima y no se le da mucha importancia. Sí que es cierto que yo he tenido la suerte también de tener una profesora este año que se llama Julieta, que también la traeremos, que también da antropología, y me ha dado este año pensar en contemporánea, y ella le da como mucha importancia a esta parte humanística, y dice que las humanidades, o sea, que si la ciencia se nutriera más de esta parte más de humanidades y tal, no sería tan objetiva, sería un poco más subjetiva, pero al final ella defiende que los seres humanos somos puramente subjetivos, o sea, que la objetivización de, pues eso, objetivizar procesos como el ejercicio y demás genera beneficio, pero luego lo que dices, si mañana estás cansado y eso es subjetivo, ¿sabes? O sea, no podemos cambiar la naturaleza de lo que tenemos. Y tú, por ejemplo, ahora que hemos hecho esta pregunta, ¿qué consideras que debería incluir un plan para formar a un fisioterapeuta al completo? Que digas, estas cosas no pueden faltar. Que puede ser que te dejes algo, ¿eh? Bueno, yo que estoy metido en la facultad, yo ahora mismo estoy bastante contento con... claro, a ver, siempre se puede mejorar, ¿eh? Sí. Y si tenemos aquí compañeros, no, yo pondría tal... Pero yo que os veo cuando habéis acabado la carrera y hablo con vosotros y... Hostia, la gente sale contenta y... Bueno, y muy bien preparada, a pesar de lo que parezca que no. Porque a veces salen rebotados, ¿no? Joder, tal... Pero, hostia, yo estoy contento. Yo estoy muy contento, por ejemplo, claro, agarro para mi terreno, ¿no? Sí. Que ya hay 3 o 4 asignaturas que está el ejercicio ahí por medio, que eso es un paso de gigante. No sé, yo creo que el plan, respecto a años anteriores, ha mejorado muchísimo. Yo creo que salen bien formados, pero bueno, falta ese contacto directo con la vida profesional, y eso te lo va a dar la profesión. Exacto. Y ahí tienes un aprendizaje que por muchas prácticas que hagas... De hecho, yo a los alumnos les digo, en los exámenes, cuando tienen que hacer un examen, estos exámenes, no sé si te acuerdas, que nosotros les hacemos hacer un examen un práctico que tienen que pasar de 2 en 2 a una camilla. Entonces, yo estoy ahí serio como una estaca, que yo en las clases hago cachondeo, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Pero yo ese día lo hago expresamente, ¿no? En serio y... Hola, buenos días, tal. Entonces me miran este tío, Fran, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? Por favor. Vale, este caso clínico, hazme esto, tal. Hostia, que... me has puesto una nota tal, no sé qué. Digo, escucha, el examen verdadero no es este. O sea, no te rayes. Si vas a probar la asignatura, ya te lo digo. El examen es cuando tengas un paciente de verdad. Porque vas a tener que tomar decisiones tú solo, porque vas a ser un graduado, no un técnico. No te va a decir nadie lo que tienes que hacer. Vas a ser un graduado, tienes que tomar decisiones, y ahí te acordarás de mí. Ese sí que es el examen, no lo que yo te puedo hacer aquí, saques un 7 o un 6. ¿Y cómo se forma eso? No lo sé. No lo sé. Ah, no, pero has tocado varios puntos, ¿no? Que yo me llevo de la Blanquerna, que creo que en muchos sitios no está, pues el tema de las simulaciones, de hacer clases prácticas entre los propios alumnos, el tema de las prácticas, que también has dicho, yo me llevo unas prácticas súper enriquecedoras, y he estado en sitios que agradezco haber podido estar enormemente, porque aprendí un montón de los profesionales también, y de las situaciones, y de que al final, si los profesionales te ven que tú también tienes interés y tiras y tal, muchas veces te ponen en ese contexto de estás tú solo, a ver qué haces, ¿no? Y ahí te toca buscarte las castañas, pero esa parte práctica, ese ejercicio, ¿no? Esa parte de humanidades que hemos tocado, yo creo que ha salido bastante completo todo lo que tiene que tener un fisioterapeuta. Siempre, o sea, podríamos estar aquí hablando de todo lo que tiene que ver un fisio. Hacemos otro podcast de una hora y media. o más y mejor. Y poco más, pues... Sí, yo quiero también preguntarte, porque estamos hablando mucho de fisios. Vale. Yo, por ejemplo, tuve un caso de una paciente también que me vino con postoperatorio y demás, y quisiera yo ahora lanzar la propuesta de yo soy un entrenador que quizá, como decíamos, ¿no? Hay esa parte más de la anamnesis que quizá no la tengo tan dominada, ¿no? Pero, ¿qué recomendaciones le podrías dar a un entrenador que le llega un caso de una paciente que pues ha salido después de una operación exitosa, de este tratamiento,
para poder mejorar quizá esos síntomas o esas secuelas que puede dejar todo esto y que quizá dentro de la carrera no se llega a tocar tanto? No sé si podrías dar un poquito de énfasis a eso. Y quiero hacer un apunte, porque aquí hay algo muy importante que creo que muchas personas no tienen en cuenta, que es que cuando, claro, llega un paciente, ¿no? Dices, no es mi campo, derivo, ¿no? Creo que es lo que hay que hacer en la mayoría de los casos, pero también creo que nos estamos dejando de lado esto que decíamos de la alianza terapéutica, ¿no? Si esa persona ha conectado conmigo, está bien conmigo y yo creo que le puedo dar un aporte a ese tratamiento, tal vez sí derivas, pero sigues manteniendo, sigues informándote y sigues trabajando con esa persona de tal manera que lo que decíamos, ¿no? De buscar ese aporte extra a esa persona. Y creo que la pregunta de Paul también va por aquí de, joder, yo, el que también está en redes sociales, ¿no? Conecta con muchas personas que le vienen a él por quién es él, por el estilo de vida, por el pensamiento, le vienen a él y claro, tienen un dolor o tienen una lesión y tal vez él, como no tenga una formación directa para poder abordar eso, pero, o sea, claro, ¿qué consejo, ¿no? Sí, porque yo al final me formo muchas veces cosas que quizá no entran, vamos a poner dentro del cuadrado de lo que es CAFE, pero porque al final el perfil que te viene tiene muchas cosas más. Entonces, como no voy a simplemente obviar o, sí, claro, delegar cuando totalmente sinceramente voy a decir, vaya, hasta aquí yo ya no sé, prefiero por tu bien y por mi bien también como profesional que vayas con esta persona, pero sí entender, que me sepas decir y yo sepa interpretar también. Pero bueno, la pregunta es esa, al final, como tuve también una chica con la que compartíamos, pues ella tenía un trabajo paralelo con un fisioterapeuta y conmigo la parte de entrenamiento. Y lo que tú decías antes, no sé bien lo que hice, pero salió súper bien todo. Y de perder la sensibilidad de rodilla para abajo de pierna derecha a escalar montañas luego. Entonces, hay momentos en los que pues a mí me pilló muy de sopetón y fue como a empezar a leer y a aprender, pero ¿cuáles son esos consejos que le podrías dar a alguien que se inicie o que le venga de sopetón, como fue mi caso también? Bueno, lo más importante es la seguridad. Entonces, yo aquí sí que soy un poco radical en el sentido de, si esto no lo ves claro, no te metas, ¿eh? Y ahora os pongo un ejemplo personal. A mí si ahora me dices, Fran, mira, tienes aquí un paciente respiratorio, pues va a ser que no, pues yo no me acuerdo a esto. Hay que ser sincero y honesto. Claro. Entonces, si es tu competencia, la pregunta que me haces, si es tu competencia y tú puedes meter mano, lo primero es que tienes que hacer es la fisiopatología, o sea, cómo se comportan esos tejidos, porque tú vas a meter ahí, vas a activar eso, vas a revolucionar las moléculas que hay ahí y tienes que conocer la fisiopatología. Yo a mis pacientes, a mis alumnos les digo, además soy súper insistente, ¿cuál es el pronóstico de este caso clínico? Es decir, ¿qué va a pasar? Y ahí te ganas al paciente. Te os lo prometo, ahí te ganas al paciente, porque dice, mira, va a pasar esto, esto y esto. Y te llaman, Fran, ha pasado esto, esto y esto. Sí, pero no es porque sea yo un adivino, es que está escrito. Entonces, para mí eso es importante, dar esa seguridad aplastante, pero porque lo has estudiado. Y esa seguridad te lo dará sobre todo la experiencia. Porque a ti el ver que esa persona ha mejorado, pues dices, coño, pues quizás no lo he hecho tan mal. Y te da un empoderamiento brutal, ¿no? No hay una fórmula, no te puedo dar fórmulas, pero al final todo se basa en el estudio, en la aplicación y que tú estés seguro. Y eso, bueno, lleva su tiempo. Y mira, si te parece, antes de ir a la dinámica final, dale. volver a remarcar que yo creo que lo más importante que has dicho también ahora en estas últimas partes es el hecho del contacto de la persona con otra persona que eres tú. Y que yo creo que en mi caso, cuanto más resultados tengo de mis clientes, es más que la última actualización o última cosa, es cuando más estoy ahí cerca, cuando más escuchas, cuando más la persona siente que tiene a alguien al lado que entiende de lo que está haciendo y confía, a diferencia de si únicamente das algo que hacer y te olvidas completamente. Entonces, remarcar eso. Entonces, la dinámica final, básicamente, esa olla para cerrar también, aunque quedará la última cosita. Básicamente es una ronda de preguntas súper rápida, ¿vale? De A o B. Venga. Que la idea es responder tal y como te llegue la pregunta, pum, lo primero que te venga, ¿vale? 10 cositas. ¿Preparado? Sí. Vamos a ello. Empezamos con pensamiento o acción. Pensamiento. Pueblo o ciudad. Ciudad. Montaña o mar. Montaña. Silencio o conversación. Silencio. Fe o razón. Razón.
¿Ejercicio o medicina? Ejercicio. ¿Entrenamiento o estudio? Entrenamiento también. ¿Leer o escribir? Leer. ¿Cuerpo o alma? Alma. Y la última, ¿sufrimiento o confort? Sufrimiento. Genial. No pain, no gain, Ay, no pain, no gain. sufrimiento. Lo intento superar, pero no Al puedo. fallo busco. Y, Genial, pues. y bueno, pues también queríamos agradecerte, sobre todo que hayas estado aquí, que hayas compartido este rato con nosotros, que sabemos que en la agenda de una persona como tú pues es complicado cuadrar, ¿no? Me acuerdo cuando nos vimos, te dije, ¿cuándo podrás? El 20 de junio, tal, no sé qué, a ver, y claro, yo estaba yo ahí diciendo, ostras, pero si aún queda un mes y medio para ese día, ¿no? Que es complicado y queríamos pues agradecértelo. También creo que la persona que ha escuchado el podcast se lleva un aporte de valor increíble. Si es fisioterapeuta, todavía más, porque va a estar en casa Totalmente. diciendo, tengo que entrenar, si no entreno, no estoy haciendo la cosa bien. Y luego eso también, pues que el oyente nos deje su me gusta, su comentario, que se suscriba, que nos ayuda mucho a crecer y a poder llevar esto a todas las personas. Y queríamos terminar, ahora sí, que esto es lo último. ¿Puedo decir una cosita antes? Sí, claro, por supuesto. Destacar la labor de aquellos fisioterapeutas y compañeros y compañeras que con pocos recursos hacen su trabajo. Y ahora que hemos entrado en primaria y hacen grupos de ejercicio, los que están en los hospitales, que con los recursos que tienen, que son pocos, hacen su trabajo. Y eso es por lo que hablábamos antes, ¿no? Esa dedicación al paciente, que es la prioridad del paciente. Sí, perdónate, pero quería destacar porque al final estamos orgullosos de la profesión por eso, por los profesionales. Sí, exacto. Disculpad. Que con poco hacer mucho, ¿no? Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Pues la pregunta básicamente era que si hoy fuera tu último día en la Tierra, ¿cómo te gustaría vivirlo? Ostras. Bueno, a ver. Bueno, lo primero me levantaría, un buen desayuno, sí, y me iría a entrenar, obvio. Vale. Quizás ese día sí que iría al fallo, no lo sé. Total, Ese día sí, ¿eh? ¿qué puede pasar? No, tengo cuentas, ¿no? Vale, pues luego tomaría un refrigerio, me tomaría, fijaos, unas anchoas de la Escala, una copita de vino. Qué bueno. Luego pasaría un tiempo con algunos amigos, los que tienes, que se cuenta con los dedos de una mano, especialmente mi amigo Paquito. Luego pasaría un buen rato con mis hijos. Y yo creo que acabaría viendo una puesta de sol con mi mujer, porque le encantan, me tiene frito, pero bueno, al final, si le gusta, pues puesta de sol con mi mujer en el mar y se acabó, y para adelante, no hay más. Ok, Fran, pues muchísimas gracias por venir a Mindflow Podcast. Esperamos que hayas estado a gustísimo. Nosotros sí, así que Sí, esperamos verte quizá en futuros episodios. Yo encantado de venir con las veces que queráis. Estupendo. Muchísimas gracias. A vosotros.